Cotopaxi Magazine presenta. El fútbol es la práctica deportiva que más rápido se ha expandido por el mundo. Desde su creación en la Inglaterra del siglo XIX, se ha consolidado como el deporte rey, gracias a la pasión y las emociones que provoca en sus aficionados alrededor del mundo, lo cual ha desencadenado que esté ligado a la corrupción. La profesionalización del fútbol y su rápida globalización han causado que la competencia sea cada vez más dura y apasionante, generando que a su alrededor haya una gran cantidad de intereses económicos, como contratos televisivos, apuestas, patrocinios de marcas, entre otros, lo que ha convertido a este deporte en el más lucrativo de todos. Es por esto que el día de hoy analizaremos el caso que dañó la imagen del mayor ente del fútbol en los últimos años, esto es, Sedes a la Carta. El día de hoy vamos a estar repasando la historia detrás de la caída del imperio de Josep Blatter en la FIFA. Todo esto comenzó a gestarse con el comienzo del famoso FIFA Gate. Si hay que poner una fecha de inicio a esto, es el 2 de diciembre del año 2010. Sin embargo, vamos a dejar eso un momento de lado y nos vamos a ir casi 40 años atrás para hablar acerca de los comienzos de la corrupción en la FIFA, los cuales se dieron con la llegada de un nuevo presidente brasileño, João Havelange, quien llegó a la FIFA en el año 1974, una FIFA que para ese entonces tenía pocos miembros, que organizaba ya varios mundiales, a pesar de que realmente era un deporte en crecimiento, pero que seguía manteniendo su espíritu de desarrollo. Sin embargo, con la llegada de Havelange, él vio una posibilidad importante. Empezó a ver el fútbol y principalmente las copas del mundo como un negocio en donde se podía ganar muchísimo dinero, y donde obviamente comenzaron las famosas coimas y todo lo que tiene que ver con la corrupción en la FIFA. Havelange vería la posibilidad de, a través de las televisoras y los derechos de las copas del mundo, poder ganar mucho dinero para la FIFA y obviamente también para cada uno de los máximos directivos, ya que tenía una muy buena relación en ese momento con los máximos directivos de Televisa, la empresa mexicana de gran poder. Además tenía grandes relaciones con Adidas, que se metía en prácticamente todos los negocios que estaban involucrados en ese momento, siendo una de las marcas deportivas líderes en el mundo. También se sabe que durante los años en los cuales él fue presidente, si bien el Mundial de Argentina ya estaba establecido con toda la crisis que había de la dictadura militar, muchos creían que no se iba a hacer por el delicado momento que atravesaba el país, pero él quiso hacerlo sí o sí, y además fue uno de los que terminó armando acuerdos con el presidente de Argentina en aquel entonces, quien inclusive ganó dinero, más allá de lo que ocurría en su país que poco le importó. Dicho esto, vamos a volver en el tiempo al 2 de diciembre del año 2010, el día en el cual comenzó la caída del Imperio Blatter. ¿Por qué? Pues ese fue el día en el cual se votó por la elección de las sedes de los mundiales de los años 2018 y 2022. Hasta ese momento, nunca había ocurrido que en la FIFA se vote dos sedes en una misma reunión. Sí había ocurrido una designación en el año 66 de los mundiales del 74 para Alemania, del 78 para Argentina y del 82 para España, pero en ese momento no hubo una votación, sino que simplemente fueron las únicas candidaturas que existían. Nunca había ocurrido que en la FIFA se voten dos candidaturas a un mundial, lo cual en ese momento fue la primera y última vez, y fue el certificado de defunción que terminó firmando la FIFA y Blatter. La realidad es que el Mundial del 2010 de Sudáfrica fue más una cuestión social y de imagen para la FIFA que un negocio. Se perdió mucho dinero, tuvieron que compensarlo de su propio bolsillo para que se pueda organizar y cumplir con los requerimientos básicos para una competencia de ese nivel. Se veía venir que en el 2014 el mundial que se iba a llevar a cabo en Brasil iba a ir por el mismo camino, y la FIFA prácticamente no iba a ganar nada, por lo cual sabían que para estas dos candidaturas que venían próximamente era el momento de hacer un buen negocio y ganar mucho dinero para la FIFA, y claramente para sus máximos dirigentes. El problema de esta doble votación de las sedes era que llevaba la posibilidad de una influencia en los votos,
Es decir, los países podían negociar entre sí para votarse en uno de los mundiales, pero no votarse en el otro, y de esta forma asegurarse de que cada uno iba a tener una de las sedes. Es decir, hablamos de los miembros de la FIFA y los que votaban en ese momento. Obviamente, en el medio de todo esto siempre estaba el dinero y los famosos sobornos que servían como una manera de comprar los votos. Esto llevó a que Rusia finalmente se termine quedando con el Mundial del año 2018, más allá de que en ese momento los grandes candidatos en cuanto al proyecto que presentaban eran Inglaterra, Portugal y España. Después, lo más sorprendente fue la elección de Qatar como sede para el Mundial del 2022, donde tenía como gran oponente y sin duda alguna a Estados Unidos con una propuesta muy superadora. En ese momento, Julio Grondona, vicepresidente de la FIFA y durante muchos años presidente de la AFA, expresó que iban a ir absolutamente todos presos porque era una locura hacer un mundial en Qatar, obviamente en referencia a que tenía conocimiento de que sabían impuestos, que son varios años en Estados Unidos, además de tener que pagar mucho dinero, o te conviertes en un infiltrado del FBI dentro de la FIFA. Obviamente lo que estaban planteando era básicamente fundar el FIFA Gate, cosa que él no dudó para nada, y a partir de ese momento se convirtió en un espía del FBI dentro de la FIFA. Durante 2 años, entre el 2011 y el 2013, siempre mediante vía email para que todo quedase registrado, comenzó a citar uno a uno a algunos de los máximos dirigentes de la cúpula de la FIFA. Tenía reuniones en las cuales se hablaban de temas que claramente contenían ciertas partes ilegales y todo estaba grabado porque llevaba un micrófono puesto por el FBI. Una vez de que se hizo absolutamente todo esto en el año 2013, la FIFA lo termina expulsando porque descubren que tenía un terreno que había recibido casi 20 millones de dólares, donde tenían que haber construido un predio para la CONCACAF y no construyó absolutamente nada. Sin embargo, en el momento que lo terminan despidiendo, ya era tarde porque todo el trabajo de inteligencia y toda la información que había recopilado era suficiente para que el FBI termine metiéndose con la FIFA. Estados Unidos, en este caso en el que trabajó casi durante 4 años, decidió aplicar la ley RICO, que era la misma ley que había aplicado en la década del 70 para poder encarcelar a las principales familias mafiosas que en ese momento reinaban en Nueva York, pero en general todos los Estados Unidos. Era una ley contra el crimen organizado que le permitía poder encarcelar a personas por formar parte de una organización criminal. Es decir, si no podían probar un hecho puntual o un delito, por formar parte de su organización y sospecharlo, podían encarcelarla igual. Por lo cual, lo que hizo Estados Unidos es considerar a la FIFA una organización criminal y a cada uno de los miembros como criminales dentro de un delito de crimen organizado. Fue así que llegó el famoso día del operativo, que fue el 27 de mayo del año 2015.
A 2 días de las elecciones del presidente de la FIFA, que si bien no era un dirigente, era un tipo que estaba muy ligado con todo esto de las coimas. Era el presidente de torneos y competencias. Era un argentino que después se terminaría entregando y se convertiría en otro de los actores principales, porque fue uno de los topos que también terminó contando absolutamente todo, que como él había pagado más de 160 millones de dólares en coimas a distintos dirigentes dentro del fútbol de Conmebol para poderse quedar con los derechos televisivos de algunas de las principales competencias, como en ese momento había sido la Copa América del año 2011. Obviamente después de esto las elecciones siguieron en la FIFA. Blatter ganó, pero 4 días después, con todo este FIFA Gate explotado y conocido en todo el mundo, decidió renunciar porque decía que no tenía el apoyo de todos. Claramente Blatter quería irse sin ser involucrado y terminó librándose. ¿Cuál fue finalmente el resultado de todo este operativo? 26 de los máximos dirigentes de la FIFA y también involucrados, como el caso de Bursaco, terminaron detenidos. Dentro de ellos estaban, por ejemplo, Jack Warner, que era el presidente en ese momento de la CONCACAF, y también estaba Ángel Naput, que era en ese momento el presidente de la CONMEBOL. Además, 10 terminaron bajo pedido de captura, es decir, 36 fueron los que realmente terminaron sufriendo sanciones o en realidad fueron acusados de crímenes a nivel penal. Sin embargo, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Estos 36 involucrados eran todos de CONCACAF y CONMEBOL. Ahora, lo extraño fue que no se sentenció a ningún asiático, a ningún africano y a ningún europeo, por lo cual terminó llamando mucho la atención las sentencias que se terminaron dictando por el lado de Blatter y Platini. Solamente fueron suspendidos por 8 años con la posibilidad de ejercer cargos dentro del mundo del fútbol, debido a un soborno que le había dado Platini de cerca de 2 millones de dólares para que no se presentase a la candidatura de presidente en el año 2015 de la FIFA. Fue lo único que le pudieron probar a ellos dos, mientras que el resto terminaron todos encarcelados. Así podemos concluir esta historia, llena de muchas cosas turbias y de muchas cosas que nunca se terminaron de probar, pero así fue como se gestó y finalmente cómo se resolvió el famoso FIFA Gate, un verdadero menú de corrupción con sedes a la carta.